Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que ven esta reflexión todos los días. Ojalá ustedes hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, sino que por el contrario, como yo les he dicho, sean dóciles a escucharla. Nunca den por enterado de que yo lo que ya he aprendido es más que suficiente. No, siempre déjese influenciar, déjese adoctrinar, déjese enseñar. Adoctrinar no quiere decir que si va un pastor protestante a tocarle a su puerta, entonces voy a dejarme adoctrinar de ese pastor mentiroso, porque te va a llevar a un camino que seguramente te va a llevar a la condenación. Y esa no es la razón de ser de Cristo. Jesucristo dice: yo soy el camino, y ustedes lo tienen que entender. No hay forma de llegar al Padre sino por ese caminito. Por donde vaya Jesucristo, por ahí voy. Yo soy la verdad. Jesucristo dice: todo lo que yo digo es la verdad. No hay forma de decir otra verdad. Y por eso Él llama la atención y dice: pero ustedes, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no obedecen lo que yo les mando? Si yo les he enseñado, les he predicado, les he enseñado una doctrina, esa doctrina se la he aprendido a mi Padre, esa doctrina la deben seguir. Pero se pueden aleluyarme, a glorificarme y no saben por qué. No lo entienden. Creen que simplemente es leer la palabra de Dios, interpretarla a mi propia manera y yo ya soy de Cristo. Y eso no es lo que nosotros debemos hacer. Hay un detalle muy especial. Jesucristo escoge a 12 discípulos. ¿A cuáles 12? Dice la palabra de Dios: a los que Él quiso. Eso es una razón de ser. ¿Por qué Él escoge a 12? Eso no es gratuito. Si Él quería predicar la palabra de Dios al mundo entero, ¿para qué se puso a escoger a 12? Porque no simplemente se fue por aquí, por allá y a todo el mundo le enseñaba. No, porque así no era el proceso de salvación de Jesucristo. Él tenía que instituir una iglesia para que esa iglesia fuera y enseñara todo lo que Él iba a enseñar en la vida, en el mundo. Él sabía que a los 33 años se iba a morir. Y por eso dice: mis palabras tienen que quedar fundamentadas en discípulos míos. Y por eso escoge a 12 y durante 3 años les enseña todo lo que ellos deben ir a enseñar por el mundo. Y les enseña bien, les enseña todo. Y por eso cuando Él, antes de irse para el cielo, les dice: vayan, enseñen, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y enséñenlos a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y así Él fundamenta su iglesia. Se la entrega a Pedro en Mateo 16, 18. Y si cualquier pastor me está escuchando o cualquier protestante me está escuchando y quisiera tener una plática conmigo, hágalo, muchachos. Si alguna cosa de la que yo digo usted no está de acuerdo, llámeme y dígame: César, yo no estoy de acuerdo con esto. Usted está diciendo esto, pero esto es lo que dice la Biblia. Y lo compartimos. Y tenga la plena seguridad de que si usted piensa que yo estoy equivocado y yo me doy cuenta que estoy equivocado, oiga, para este pechito no hay ninguna oposición. Es que a mí me enseñaron así y yo soy así y a mí me criaron así y así me voy a volver. No. Si yo estoy en un error y usted me lo corrige, bendito usted que me ha corregido un error. Pero eso sí, fundamentado en las Escrituras. Porque muchos me van a decir: César, los católicos son idólatras. Nosotros hemos leído Éxodo 24 y ahí dice: no te adorarás imágenes, no te postrarás ante ellas, no te inclinarás ante ellas, no te harás imágenes de lo que haya en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, no te postrarás en ellas, no las adorarás. Y ya descubrió que sí, que la Iglesia Católica era idólatra. Pero no le enseñaron que tenía que leer Éxodo 21, Éxodo 22 y Éxodo 23 para que entendiera qué es, a qué se refiere ese pasaje bíblico.
y lea Éxodo 25, Éxodo 26 y se va a dar cuenta con el contexto de que no se está hablando a la Iglesia Católica ni se está refiriendo a los santos, sino a ídolos, dioses. Y Dios es un Dios celoso. Dios no permite que tengamos ídolos, otros dioses. Pero si usted se quedó en Éxodo 24, no, descubrió América, pero equivocadamente se la enseñaron. Pero como no se dejó adoctrinar por la Iglesia Católica, ahora cree que está en la razón. Y así suele pasar con todos los pasajes bíblicos donde están sometidos los protestantes. Les enseñaron un pasaje bíblico y se la creyeron. Y no miraron el contexto de ese pasaje bíblico. No llamarás padre a nadie en el cielo, a nadie en la tierra, porque el único padre. No llamarás maestro a nadie, porque el maestro es Dios. Y se creyeron ese pedacito, pero no se leyeron el contexto del por qué Jesús decía por qué no llamar padre, por qué no llamar maestro a las personas. Si hubieran leído el contexto, el antes y el después, se hubieran dado cuenta de que no se trataba de que no llamemos a los sacerdotes padres y no llamemos a los maestros maestros, no se refiere a eso, sino que hay un contexto que debieron haber analizado. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios hoy. Es una continuación del Segunda de Reyes. Hemos estado leyendo estos días. Uy, yo apenas estoy aprendiendo todo esto. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Reyes 25, 1, 12. Marchó Judá al destierro. El año nuevo del reinado de Sedecías, el día 10 del 10º mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con todo su ejército. Acampó frente a ella y construyó torres de asalto alrededor. La ciudad quedó sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedecías. El día 9 del mes cuarto, el hambre apretó en la ciudad y no había pan para la población. Se abrió brecha en la ciudad y los soldados huyeron de noche por la puerta entre las dos murallas, junto a los jardines reales. Mientras los caldeos rodeaban la ciudad y se marcharon por el camino de la estepa, el ejército caldeo persiguió al rey. Lo alcanzaron en la estepa de Jericó mientras sus tropas se dispersaban abandonándolo. Apresaron al rey y se lo llevaron al rey de Babilonia que estaba en Riblá y lo procesó. A los hijos de Sedecías los hizo ajusticiar ante su vista. A Sedecías lo cegó, le echó cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. El día 1 del 5º mes, que corresponde al año 19 del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, llegó a Jerusalén Nabuzardán, jefe de la guardia, funcionarios del rey de Babilonia, incendió el templo, el palacio real y las casas de Jerusalén, y puso fuego a todos los palacios. El ejército caldeo, a las órdenes del jefe de la guardia, derribó las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nabuzardán, jefe de la guardia, se llevó cautivos al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y al resto de la plebe de la clase baja dejó algunos viñadores y hortelanos. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Le quiero contar que estas historias son una cosa impresionante. Yo, si me pongo a leer solamente este pedacito, me pierdo. Ayer estábamos hablando de otro rey, que llegó Nabucodonosor y lo enjuició y arrasó con Jerusalén y se lo llevó para Babilonia y los volvió esclavos a los de Jerusalén, a los ricos, a los soldados, al rey y a todo mundo se los llevó. Pero dice al final de la historia que había un hombre que se llama Matanías o Matatías, algo así, y lo dejó encargado de Jerusalén, por cuyo nombre le cambió el nombre de Matatías o Matanías o algo así por el nombre de Sedecías. Sedecías. Y a ese hombre lo encargó. ¿Quién lo encargó? Nabucodonosor. ¿Quién era Sedecías? Un hombre que tenía un joven que era primo o tío de Nabucodonosor y lo dejó encargado y no tenía sino 21 añitos este joven. Y dice aquí la historia con Sedecías
que este hombre gobernó en Jerusalén como rey durante 11 años. En esos 11 años es que aparece Jeremías predicando la palabra y diciéndole a Sedecías que deben entregarse a Dios, que a Dios le molesta ya esos sacrificios que están haciendo de becerros, ya le huele maluco la sangre de los becerros inocentes. Lo que el Señor pide es un corazón humillado y arrepentido. Él no pide sino que el corazón de los hombres cambien al Señor y obedezcan su doctrina, obedezcan sus mandatos, sus mandamientos. Es lo que pide el Señor. Pero que esa bobada de que cada vez que cometían un pecado iban y mataban un becerro, pero el corazón del hombre no se arrepentía, seguía siendo igual. Y por eso Jeremías le dice: Dios te manda a decir, Sedecías, que te entregues a Nabucodonosor como esclavo. Y Sedecías se había vuelto un hombre rebelde y no quería escuchar. No quería escuchar. Ahí es cuando cogen a Jeremías y lo encierran por allá. Y por eso Nabucodonosor se viene viendo que estos hombres no se arrepienten ni nada de esas cosas. Entonces llega Nabucodonosor, encierra la ciudad y nadie puede entrar ni salir. Y yo no sé cuántos días se les escasea el pan a la gente que está encerrada ya en Jerusalén. Y entonces ellos quieren escapar porque Nabucodonosor se va a tomar la ciudad. Y Sedecías se escapa junto con sus hijos, sus esposas, se escapa, abren un roto en la muralla y se huyen. Pero los caldeos, el ejército caldeo, los persiguen y los atrapan. Esa es la película que yo me veo de Jeremías. Qué pesar de esa película, porque le cuento que a mí me duele mucho. Me produce mucha tristeza ver cómo Sedecías es atrapado por Nabucodonosor y llevado ante Nabucodonosor. Nabucodonosor se presenta y le dice, estos son tus hijos. Y entonces colocan a sus 4 hijos o 4 o 3 hijos ahí al frente de él y Sedecías dice, sí, estos son mis hijos. Y ahí mismo coge Nabucodonosor y mata a sus niños delante de él, del papá Sedecías. Ay, por Dios bendito, eso es una tragedia, que le maten a uno un hijo, que uno los vio crecer, que uno los vio nacer, que uno los ve crecer, que uno los amamantó, que uno estuvo con ellos en la guardería, estuvo con ellos en la primaria, en la secundaria, y que llegue un rey a matarle delante de uno a los hijos. Eso es una crueldad. Y por eso me produce tanta tristeza esa película. Y luego Nabucodonosor dice, por ahí hay un tal Jeremías, profeta, que dice que tú no vas a matar a Sedecías al rey, que no lo vas a matar, que le vas a perdonar la vida. Ah, eso dijo Jeremías, sí señor, pues se cumplirá. Ya mismo cogen un par de carbones calientes, calientan yo no sé qué vaina y se los ponen de los ojos y le queman los ojos al pobre rey y lo esclavizan ciego y se lo llevan para Babilonia. Y esta historia es la que acabamos de contar aquí, es la que leímos. Construyó torres de alzado, la ciudad quedó sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedecías. El día 9 del mes cuarto el hambre apretó en la ciudad y no había pan para la población. Se abrió brecha en la ciudad y los soldados huyeron de noche por la puerta entre las 2 murallas, junto a los jardines reales, mientras los caldeos rodeaban la ciudad y se marcharon por el camino de la estepa. El ejército caldeo persiguió al rey, lo alcanzaron en la estepa de Jericó, mientras sus tropas se dispersaban abandonándolo. Apresaron al rey y se lo llevaron al rey de Babilonia, que estaba en Ribla, y lo procesó. A los hijos de Sedecías los hizo ajusticiar ante su vista. Lo que yo le acabo de decir. A Sedecías lo cegó, le echó cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia, el día 1 del 5º mes, que corresponde al año 19 del reinado de Nabucodonosor en Babilonia. Llegó a Jerusalén Nabuzaradán, jefe de la guardia, funcionario del rey de Babilonia, incendió el templo, el palacio. O sea que aquí lo que hizo fue acabar con toda Jerusalén. Dios permitió todo esto. Dios permitió que
un rey se lo llevaran y que dejaran a gente ahí. Y luego dejan a Sedecias y 11 años después este hombre se rebela contra Nabucodonosor y luego entra de nuevo Nabucodonosor con Nabuzardán y acaba con todo. Queman el templo, derriban murallas, destruyen el templo y a la gente que estaba ahí todavía se la llevaron. Prácticamente destruyó Jerusalén. Ese es Dios. Ese es un Dios que nos muestra su... ¿cómo decirlo? Que no suene maluco. Es un Dios castigador, que si usted no cumple sus mandamientos, sus mandatos, Dios no tiene misericordia. Dios no tiene misericordia. Es un Dios castigador. Y es hasta ahí donde yo voy a decir algo de la Iglesia Católica. Yo pertenezco a la Iglesia Católica y gracias a Dios me he conservado en la Iglesia Católica. ¿Qué he visto hoy día de la Iglesia Católica y de los sacerdotes? Que ellos enseñan a Dios pura misericordia. Ellos no enseñan a un Dios castigador. Ellos no enseñan a un Dios que si no le obedeces, no, Dios no tendrá misericordia con usted, no. Ellos se enamoraron de Cristo y ven a Cristo como un Dios lleno de misericordia. Pero resulta de que la Biblia nos muestra a un Dios castigador, a un Dios que si no le obedecen, castiga. Y este es el Dios que hoy nos muestra la Biblia, a un Dios que castiga no por su propia mano, no, manda a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor se encarga de destruir a su pueblo, el pueblo de Jerusalén, lo destruye Dios a través de Nabucodonosor. Por eso 70 años después, Dios va a tener misericordia con su pueblo y los va a regresar allá. Y eso es otra historia que iremos a contar más adelante seguramente. Pero por ahora yo quiero que queden con esa imagen. La imagen de ver a un Dios castigador, que el que no le obedece, Dios no es misericordia para el que no le obedece. Y eso fue lo que yo les dije ayer y antier. Les dije, si ustedes se van por un camino equivocado, y se lo dije a los protestantes, si ustedes se van por un camino equivocado, Dios no tendrá misericordia. Eso es mentiras. Que Dios va a tener misericordia porque usted aleluya, alaba y glorifica a Dios. Por eso ayer leíamos Mateo 7, 21 al 29. Y decía, y muchos me dirán, Señor, nosotros predicábamos tu nombre, profetizábamos en tu nombre. Y otros me dirán, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. Y otros me dirán, Señor, nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Y el Señor, ¿qué les contesta? No los conozco. Alejaos de mí, malvados. Alejaos de mí, hacedores de la maldad. Alejaos de mí, malditos. Porque no le obedecieron. Y por eso hoy yo les estoy diciendo que a Dios se le tiene que ver como un Dios misericordioso, pero también se le tiene que ver como un Dios castigador. Pero el castigador, ojo, que no es Dios. El castigador es usted y la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dice en su palabra, dice, yo no he venido a condenar el mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los juzgue, la palabra que yo he pronunciado. Por lo tanto, ese Mateo 7, 21, 23 que Jesús ha pronunciado, los va a castigar. Y muchos me dirán, y yo les contestaré, no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. ¿Quién pronunció esas palabras? El mismo Jesucristo. ¿Quién se va a condenar con esas palabras? El que no le obedeció. Es lo que está escrito acá y ahorita complementamos. Vamos a leer Salmo 136, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar.
nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sión. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. El Señor guía a su pueblo en la esclavitud, lo acompaña, aunque el pueblo llore, aunque el pueblo esté triste, el Señor acompaña a su pueblo. Los está castigando, pero no los abandona. Como un padre castiga a su hijo, no lo castiga por rabia, sino para educarlo. Y no lo abandona, no lo echa a su suerte, pero sí lo castiga para darle ejemplo de cuál es el camino correcto a seguir. Y vamos a leer el Santo Evangelio, Mateo 8, 1, 4. Si quieres, puedes limpiarme. Ave María, si este Evangelio es bien lindo. Ojalá escuchen este Evangelio y lo pongamos en práctica. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso. Se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esto es uno de esos evangelios que a mí me provoca llorar, porque yo soy el leproso, porque tú deberías considerarte igual, un leproso. La lepra es sinónimo de pecado. ¿Quién de nosotros no ha pecado o no peca? Todos somos pecadores. Hasta los pobres protestantes son pecadores. Solo que ellos dicen, como dice el padre Luis Toro, nosotros los católicos somos como los perros y los protestantes son como los gatos. Los gatos hacen pupú y ahí mismo comienzan a tapar la mierdita, comienzan a taparla. Mientras que los perros hacen pupú y salen y se van, la dejan ahí tirada. Los protestantes cometen pecados y como nadie los vio, yo no he cometido pecados. Yo no he cometido pecados, así es que nadie me puede señalar ni juzgar. No he cometido pecados. Pero los católicos reconocemos nuestros pecados. Los reconocemos. Por eso es tan triste este evangelio que dice la palabra que un hombre de lepra se le acerca. Lo siguió mucha gente, en esto se le acercó un leproso. Se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es lo que yo les he venido diciendo durante todos los días. Allá, en la iglesia, en el templo, está Dios. En el Santísimo. Hay una caja fuerte allí. Y vayan a cualquier templo católico y van a encontrar una caja fuerte allí. Y dentro está el sagrario con hostias. Esa hostia es Dios. Y cuando exponen el Santísimo en la custodia, colocan la hostia en todo el centro y ese centro de la hostia es Dios. Dios presente con nosotros. Él se quedó con nosotros en Lucas 19:22. Se quedó con nosotros. Y por eso cuando Él cogió el pan y lo levantó, dio gracias a Dios y dijo: este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y luego levantando la copa, la levantó, dio gracias al Padre y dijo: esta es mi sangre, que será derramada por todos ustedes
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y en ese momento Jesucristo se convierte en pan y en vino. Y es lo que la Iglesia Católica aprendió de Cristo y se ha venido haciendo desde ese momento hasta el día de hoy. ¿Y cómo lo reconocemos desde ese primer momento? Cuando los discípulos de Emaús iban para Emaús, se les aparece Jesús, pero ellos no lo reconocen. Él va de camino con ellos. Y Él les pregunta, ¿qué pasó pues? ¿Qué fue lo que pasó? No, usted es que no se dio cuenta. Mataron al Maestro, al Mesías, al que creíamos que iba a salvar a los judíos de los tiranía de los romanos. Y Jesús, ustedes sí son muy torpes para entender. Y comenzó a explicarles las escrituras. Todo eso estaba escrito allí. Y luego cuando iban a pasar de largo, Jesús iba a seguir y ellos le dijeron, no, ya está atardeciendo, véngase con nosotros. Entraron e inmediatamente se sentaron frente a la mesa y el Señor tomó el pan, dio gracias y en el momento que dio gracias desapareció. Y ellos se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. ¿Dónde lo reconocieron? En el pan. En la Eucaristía lo reconocieron. Y eso se ha venido aplicando de generación en generación en generación hasta el día de hoy. Solo que los protestantes, vino un pastor mentiroso y los engañó. Y les hizo creer que eso era mentira, que eso es un simbolismo. Y los pobres protestantes ignorantes, malos católicos, se dejaron convencer y comenzaron a seguir a un pastor y no a creerle a Cristo. Este hombre tiene una enfermedad incurable, es un leproso. Leproso es hombre pecador. Por eso les dije a ustedes cómo se sienten, pecadores o no, leprosos, todos. Y por eso hay una exclamación, una oración muy linda: Señor, si quieres. Esa expresión a mí me hace llorar, me hace sentir, se me aguan los ojos. Señor, si quieres, puedes curarme. Y la misericordia de Dios no se hace esperar. La misericordia de Dios no se hace esperar. Y por eso la respuesta de Jesús es: quiero. Lo tocó y quedó limpio. Quiero. Porque recuerden que hay una frase que dice que un corazón humillado y arrepentido, Dios no lo desprecia. Un corazón humillado y arrepentido, Dios no lo desprecia. Por eso les dije ahorita, ustedes vieron a un Dios castigador. Ese es Dios, un Dios castigador. Pero ustedes van a encontrar al de la Iglesia Católica, que los sacerdotes enseñan a un Dios lleno de misericordia. Pero un Dios lleno de misericordia con todos, no. Un Dios lleno de misericordia con el que se arrepiente. Dios es un Dios castigador, pero Dios es un Dios lleno de misericordia para el que se arrepiente. Y es aquí donde yo invito a los protestantes a que se salgan de esas doctrinas de demonios, a que regresen al redil, a que busquen a Cristo en la Iglesia Católica, a que lo busquen en el sagrario, a que lo contemplen, a que se sienten y ojalá se agachen como hizo este leproso. Si quieres, Señor, perdóname mis pecados, perdóname. Y luego el Señor te va a gritar, Juan 20, 21, 23, y te va a decir: vaya, y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. Entonces usted, buscando la gracia de Dios, corre donde un sacerdote: Padre, necesito que me confiese. He pecado contra el cielo y contra la tierra, y no merezco ser llamado hijo de Dios, pero yo sé que la infinita misericordia de Dios me perdona. Y ese sacerdote está obligado, óigalo bien, obligado a dar ese perdón, porque Él está representando a Cristo en la cruz. Él está representando a Cristo en la tierra. Y aquí lo vemos. Este hombre pide misericordia por sus pecados.
Y el Señor dice, quiero. Por eso el sacerdote está obligado a ofrecer ese perdón. Aunque la Iglesia Católica tiene estipulado que hay ciertos pecados que no los puede dar el perdón un simple sacerdote, sino que son encargados al obispo o al mismo papa. Eso será otro tema de otro día. Pero lo que yo quiero que entiendan es esa parte. Ahora vámonos a la segunda parte. ¿Por qué los sacerdotes son representantes de Dios en la tierra? ¿Por qué? Porque aquí está escrito. Aquí está escrito. Sino que cuando uno lee la Biblia de corrido, uno no la entiende. Y no le pone cuidado ni atención a las cosas que están escritas, porque aquí está escrito. Y lo va a encontrar usted. Por eso los protestantes cometen un pecado mortal, apostasía. Dicen que un sacerdote no tiene autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados, que él es un hombre común y corriente y no tiene potestad. Y yo les puedo mostrar en la Biblia, en diferentes pasajes bíblicos, cómo Dios les da esa autoridad. Y por ahora les puedo dar el de Hebreos 5:1, Levítico 5:5, Levítico 5:17, creo, 5:17. Y ahí va a encontrar por qué un sacerdote tiene esa potestad en la tierra para perdonar pecados, porque le ha sido dado por parte de Dios. Y si no, encontrémoslo acá. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Pero Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Para que conste que queda limpio, le dijo, ve y preséntate al sacerdote. Ojo, dicen los protestantes, yo me confieso directamente con mi Padre que está en los cielos, y mi Padre que está en los cielos me perdona mis pecados. Oigan a este. Entonces, ¿para qué Jesús mandó al leproso curado a donde los sacerdotes? ¿Para qué lo mandó si ya lo curó? Ya lo curó. Ya le dijo, ya quiero, queda limpio, y quedó limpio. ¿Yo para qué tengo que ir donde un sacerdote? Usted ya me limpió. Pero para que conste, obedece. Para que conste lo que yo acabo de hacer, obedece. Ve al sacerdote. Jesús reconoce que los sacerdotes son muy importantes para él, para su ministerio en esta tierra, y por eso les da esa potestad a ellos de perdonar pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en el nombre de Juan, ni de Simón, ni de Fabián, ni de Javier, ni nada de esas cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les queda perdonados los pecados. Ahí tenemos ese ejemplo. Y luego vamos a encontrar el de los 10 leprosos. 10 leprosos que le gritan de lejos, Señor, cúranos. Y el Señor les dice, ve a donde los sacerdotes, ve a donde los sacerdotes. Y los sacerdotes y los leprosos, los 10 leprosos, ahí mismo se fueron para donde los sacerdotes. Pero cuando le obedecieron a Cristo, empezaron a quedar limpios. Y quedaron limpios, porque le obedecieron a Cristo cuando les dijo, ve a los sacerdotes. Y ellos pegaron para donde los sacerdotes. Donde hubieran sido unos protestantes, no Señor, yo por ahí no voy. Yo le pedí fue a usted, mi Padre que está en los cielos me curará. Yo no tengo que ir donde ningún sacerdote. Ellos no tienen poder aquí en la tierra. No hubieran ido, se hubieran quedado con la lepra más bien, como sucede hoy día. Los protestantes prefieren quedarse con la lepra en vez de ir donde un sacerdote a quitarse la lepra. Y estos hombres fueron y que de camino quedaron limpios. ¿Por qué quedaron limpios? Por la obediencia. Obedecieron lo que Cristo les mandó. Ve al sacerdote, y quedaron limpios. Espero que ustedes entiendan este mensaje bíblico, muchachos. No sean tercos. Esto que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Y cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá.
por lo tanto, si usted tiene un pensamiento diferente al que está escrito en la Biblia, pregúnteme a mí quién está equivocado, la Biblia o usted. Evidentemente usted está equivocado con su pensamiento, y si prefiere atender el mensaje de un protestante pastor que te está diciendo que no, que eso es mentiras, y usted prefiere irse con el pastor mentiroso, adivine quién se va a condenar, usted y el pastor. Espero que hayan entendido el mensaje. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.